Voces del Archivo, una colección de lecturas en voz alta de los documentos del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, Vitrina 1, Carpeta 27, Folio 1, recto y vuelto. Lectura y comentarios, Alberto Gómez Gutiérrez, vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia. No debiendo desistir del pensamiento de adquirir noticias relativas al hallazgo de la vacuna, además de las esperanzas que me acaba de participar un sujeto dedicado con empeño a estas investigaciones, anunciándome la probabilidad de sus favorables resultados dentro de pocos días, se me ha informado por otra parte que en el Valle de Caquezá se han observado semejantes viruelas en los pezones de las vacas primerizas. Esta noticia, proferida con sencillez por una mujer de aquel valle, de Rafael Flores, que también se ha dedicado a practicar algunos experimentos no absolutamente despreciables, como no lo fue la conversación del pastor de Gloucester con el Dr. Jenner, a cuya sagacidad deberá la humanidad de todas las naciones el descubrimiento de tan precioso preservativo. En esta inteligencia, me parece conveniente que, llamando vuestra señoría al mencionado Rafael Flores, bien conocido en su tienda de la primera calle Real, le informe verbalmente sobre esta noticia que, siendo tan cierta como se me ha asegurado, ninguno mejor podría desempeñar esta comisión, pasando inmediatamente al referido valle. Dios nuestro Señor guarde la vida de vuestra señoría muchos años. Santa Fe, 8 de junio de 1802. José Celestino Mutis. Para entender el contenido de esta carta, conviene considerar que a comienzos del siglo XVIII, Lady Mary Wortley Montagu trajo de Oriente a Inglaterra la variolización, un procedimiento tradicional para prevenir la viruela con base en las pústulas de individuos ya curados. En la segunda mitad del siglo XVIII, varios investigadores europeos inocularon viruelas vacunas, con resultados variables, hasta que en 1796 Edward Jenner estableció científicamente el método que se llamó vacunación, demostrando la inmunidad posterior en los vacunados. La historia del tratamiento de la viruela en la Nueva Granada asociada a José Celestino Mutis en el paso del siglo XVIII al siglo XIX se puede seguir en sus escritos científicos recopilados por el historiador Guillermo Hernández de Alba hace cerca de 40 años. Entre estos se encuentra la carta que acabamos de presentar, cuyo original manuscrito por Mutis fechado en 1802 y dirigido a un ancestro del historiador Hernández de Alba, el oidor de la Real Audiencia Juan Hernández de Alba, se conserva en el Archivo Histórico de la Universidad de Rosario. La mayoría de los originales de los documentos restantes, asociados a la viruela y a Mutis, se conservan en el archivo del Real Jardín Botánico de Madrid. El primero de ellos es la instrucción sobre las precauciones que deben observarse en la práctica de la inoculación de las viruelas, es decir, la variolización, formada de orden del Superior Gobierno en 1782. En esta se referían al menos 18 recomendaciones específicas para prevenir la viruela. En segundo lugar, se conoce un impreso santafereño, fechado también en 1782 y publicado por Mutis, titulado Método General para Curar las Viruelas. Este no habla de variolización ni de vacunación, sino de qué hacer con la persona que se enferma. En tercer lugar, se conserva un manuscrito firmado en 1783 con el Informe al ministro español José de Gálvez sobre la epidemia de viruelas de 1782 en el Nuevo Reino de Granada. Este tiene un complemento propiamente firmado por Mutis, en que le relaciona al ministro Gálvez, con mayor detalle, lo que ha sucedido y lo que se ha hecho para atender la epidemia, esencialmente variolizando algunos sectores de la población. Luego hay un reporte de la epidemia de viruela en Popayán, firmado en enero de 1787 y dirigido por el gobernador local a Mutis en Santa Fe con un anexo firmado por el sacerdote naturalista payanés Juan Mariano Grijalva. Mutis respondió al gobernador desde Mariquita al mes siguiente, resolviendo sus inquietudes sobre el origen de la epidemia y certificándole que éste está en la atmósfera y puede propagarse por contagio, así como sugiriéndole algunos paliativos. Finalmente, en noviembre de 1796, apenas 6 meses después de conocerse en Inglaterra el método de la vacunación de Jenner, Mutis redactó en Santa Fe un extenso manuscrito titulado Defensa del uso científico de la vacuna de Jenner. Este manuscrito muestra claramente el adelanto científico de Mutis y su carácter progresista a finales del siglo XVIII. La serie de documentos transcritos por Hernández de Alba termina con una colección de 11 cartas manuscritas, todas firmadas en 1802, que se abre justamente con la carta conservada en el Rosario, con una nota al pie que dice que el original perteneció al profesor Liborio Cerda. Al leer una a una estas cartas,
Se nota claramente el interés de Mutis de promover la vacunación con pústulas de la viruela del ganado, es decir, con vacunas, y cómo quiso vincular a diferentes individuos en Santa Fe a esta tarea, incluyendo a Ignacio Durán y Oviedo, a Miguel de Isla, a Honorato Vila y, como se vio ya en la carta leída al iniciar esta emisión, a Rafael Flores. De acuerdo con la reseña de los historiadores Armando Martínez Garnica y Daniel Gutiérrez Ardila en su obra ¿Quién es quién?, en 1810, Guía de Forasteros del Virreinato de Santa Fe, publicado en 2010 por la Universidad Rosario, Rafael Flores se graduó en 1802 de bachiller con una licenciatura y maestría en filosofía y desde ese mismo año fue colegial malteísta de medicina y se graduó en 1807 de doctor en medicina. Otros neogranadinos, como Antonio Nariño, hicieron en esos mismos años experimentos en humanos e intentaron promover un antivariólico en medio de la epidemia de 1802, con diferentes resultados, hasta que llegó al nuevo Reino de Granada a mediados de 1804 la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, liderada por José Salvani. Pero esa es otra historia.